Este programa incluye dramatizaciones históricas. Dichas escenas se basan en documentos originales españoles y en narraciones orales de los nativos americanos. ...1540... Francisco Vázquez de Coronado está buscando oro. 7 ciudades de oro al alcance de sus manos. Sus sueños se convierten en polvo. Se preguntan si volverán con vida. Se están quedando sin víveres. Así se portaban los españoles cuando se enfadaban. Unas gentes rebeldes. Soplaba mucho viento en la zona de los indios Pueblo. La conquista del suroeste. La conquista de América. El suroeste. Is it true that you committed brutality, injuries, and outrages against the persons and property of the Indians of the towns through which your party passed? I do not know that any individual in my army perpetrated any brutality against the natives or their property. Did you order the Indian called the Turk to be killed? No. Who ordered the killing and for what reason was it done? And were you present in the camp when the Turk was garroted? Francisco Vázquez de Coronado, 34 años. Comandante de la primera expedición europea al sureste de Norteamérica. Está siendo juzgado acusado de crueldad innecesaria con los nativos. Vázquez de Coronado llegó a México desde España a los 25 años para probar suerte en el Nuevo Mundo. Se dice a menudo que durante la era de las exploraciones, lo que motivaba a los exploradores era Dios, el oro y la gloria. Coronado era el arquetipo de los ambiciosos jóvenes españoles de su época, los llamados conquistadores. Lo que esperaban era obtener, mediante el uso de las armas, que en España estaban tradicionalmente asociadas con la nobleza, conseguir los privilegios asociados con la nobleza, como el de tener sirvientes. Colón llegó al Nuevo Mundo en 1492, pero fue Hernán Cortés en 1521 quien demostró que la conquista podía resultar tremendamente lucrativa. Cortés comenzó siendo un soldado español relativamente pobre. Llegó allí, conquistó el imperio azteca y se hizo muy rico. Incluso recibió un título nobiliario. ¿Y quién lo iba a decir? Unos años después, Francisco Pizarro siguió las leyendas que hablaban de Perú. Descubrió el imperio de los incas, que era incluso más rico que el azteca, y lo conquistó. Por supuesto, estos dos hombres crearon una especie de fiebre del oro entre los conquistadores. Vázquez de Coronado fue a México en medio de esa fiebre con la esperanza de hacerse rico consiguiendo nuevos territorios para España. Era un hombre de confianza del virrey de México y pronto asciende en la colonia. Se casa con Beatriz de Estrada. Como parte de la dote, esta otorga a Francisco los derechos sobre una de las zonas más ricas del continente. Se ha casado muy bien, pero esta no es la clase de conquista que más le interesa. Los nuevos territorios más prometedores para la conquista están al norte de México. Mientras Coronado se casa, a los españoles les llegan los primeros indicios de lo que hay allí.
grupo de conquistadores que van en busca de indios a los que esclavizar por el norte de México se quedan atónitos cuando encuentran a un español y un africano que viajan a pie por esas tierras recónditas del norte. Se trata de 2 de los 4 supervivientes de la expedición perdida de Pánfilo de Narváez, que se había puesto en marcha 8 años antes con más de 600 hombres. La expedición de Pánfilo de Narváez fue un fracaso estrepitoso. Llegaron a tierra en la costa oeste del actual estado de Florida, sin tener ni idea de a dónde habían ido a parar. Los hombres de Narváez fueron atacados por los nativos una y otra vez. Los acosaban. Muertos, enfermos, casi sin alimentos. Los españoles tuvieron que matar a sus propios caballos para comer y utilizaron las pieles y los tendones para fabricar 5 botes. En ese momento lo único que querían era sobrevivir. Bajaron a tierra y muy pronto de ese grupo de 250 hombres quedaron menos de 50. Los supervivientes fueron capturados por los indios mariames e iguaces cerca del actual Galveston, Texas. Todos acabaron muriendo excepto Cabeza de Vaca y 3 de sus compañeros. Con él estaban otros 2 caballeros españoles y el esclavo de uno de ellos, Esteban. Finalmente convencen a los indios de que son hombres sagrados con poderes curativos y mejora su suerte. 7 años después consiguen escapar. Caminan durante 10 meses hacia el oeste y al sur, adentrándose en México. Durante su viaje se encuentran con unas 25 tribus que les hacen regalos y les ofrecen guías para llevarlos hasta territorio español. Alcancé 4 cristianos de a caballo, que recibieron gran alteración de verme tan extrañamente vestido y en compañía de indios. Estuviéronme mirando mucho espacio de tiempo, tan atónitos que ni me hablaban ni acertaban a preguntarme nada. ¡Lávame a sus patrones! Yo les dije que me llevasen a donde estaba su capitán. El gobernador nos recibió muy bien y nos dio ropas que durante días no fui capaz de llevar, ni fui capaz de dormir más que en el suelo. En la residencia del gobernador, Cabeza de Vaca cuenta algunas historias que iban a ser el detonante de la conquista del suroeste. Throughout that land where there are mountains, saw great signs of gold, copper, iron and other metals. That land is without a doubt the best land in these Indies. Cabeza de Vaca dio a entender claramente que había grandes riquezas en la zona por la que había viajado. Pero lo que contaba eran rumores exagerados por la imaginación de las personas con las que había conversado. Y él transmitió esos rumores. Esas historias llegaron también a los oídos de un Francisco Vázquez de Coronado de 28 años. Empezó a pensar en utilizar las riquezas de su mujer y su relación con el virrey para liderar la mayor expedición de conquista jamás realizada. ¿Dónde vienen las flechas? En 1536, 4 supervivientes de una expedición española viajan por México y oyen historias sobre grandes riquezas al norte del país, en el suroeste de los Estados Unidos. We found samples of gold. By means of signs, we asked the Indians where those had come from. Ahora, Cabeza de Vaca y sus compañeros cuentan esas mismas historias de los indios al virrey de México. Vázquez de Coronado era un hombre destacado del séquito del virrey. Very far away from there was a province in which there was much gold. Alguien tendría que ir al norte a comprobar la veracidad de esas historias, pero ninguno de los españoles desea volver al lugar del que tardaron 8 años en escapar.
Dijeron, no, gracias, no pienso volver allí. Ninguno quería ir. Así que la solución obvia era mandar al esclavo. El superviviente Esteban, nacido en el norte de África. A principios del año siguiente, Esteban parte hacia el norte acompañado por aliados indios, guerreros del centro de México. La caída del Imperio Azteca se había debido en parte a los españoles, aliados con los habitantes de una ciudad-estado llamado Tlaxcala. Ahora, incluso algunos aztecas se han aliado con los españoles en sus nuevas conquistas. Se veían a sí mismos como socios en este proyecto. Al mando de este viaje de reconocimiento va un controvertido fraile franciscano. Marcos de Niza, de unos 43 años de edad. No ha venido al Nuevo Mundo por el oro, sino para salvar almas. El esclavo Esteban y el fraile Marcos viajan juntos durante un mes. Entonces, Esteban se adelanta a reconocer el terreno. Se adentra unos 600 kilómetros en el actual Nuevo México, territorio zuñí. Esteban amenaza a los zuñís diciéndoles que a menos que hagan lo que les ordena, serán invadidos y esclavizados por un ejército de hombres blancos. Los zuñís se vuelven agresivos. Un guerrero mexicano emprende el camino de vuelta hacia el sur y lleva las malas noticias a Fray Marcos. Esteban encontró una gran ciudad, pero fue asesinado por los indios zuñí que allí vivían. No temía perder la vida tanto como no ser capaz de llevar información sobre la grandeza de las tierras del norte, donde se podía hacer tanto servicio a Dios nuestro Señor. Fray Marcos regresa 5 meses después de su partida y corre la voz. Marcos ve, o dice haber visto al menos, una ciudad a lo lejos y vuelve para informar. Las historias de Fray Marcos parecen demasiado buenas para ser ciertas. Valdría la pena conquistar una sola ciudad como esa. Pero Fray Marcos habla de 7 ciudades. Esto hace pensar a los españoles en las 7 ciudades portuguesas, cuyos pobladores se hicieron a la mar para huir de los invasores musulmanes en el siglo VIII. Según esa leyenda, se hicieron a la mar y llegaron a tierras desconocidas, en las que se asentaron. La leyenda habla de 7 ciudades nuevas en una tierra en la que la arena es de polvo de oro. The other 7 cities are like this one. Some are larger. Parece que las 7 ciudades de oro de la leyenda han sido encontradas en el suroeste de Norteamérica. Todos pensaban que se trataba de las 7 ciudades de oro y que iban a poder ir allí y encontrarlas. Pocos meses después del regreso de Fray Marcos, una expedición se prepara para partir. Más de 1000 indios mexicanos y unos 330 españoles que han aportado su propio dinero a la expedición. Vázquez de Coronado ha hipotecado las propiedades de su mujer y ha pedido prestados 71.000 pesos de plata para abastecer a la expedición. Un trabajador de la época ganaba 100 pesos de plata al año, pero la inversión necesaria era de unos 1000. Una mujer llamada Francisca de Oces fue en la expedición con su marido, Alonso Sánchez, que era zapatero en Ciudad de México. Los dos habían decidido que esta era su oportunidad de prosperar. Los imaginamos a caballo, espada en mano, pero en realidad eran empresarios. Había 11 capitanes en la expedición. Eran hombres, sin duda, acostumbrados a comportamientos violentos y llevaron consigo a varios hombres que habían vivido cerca de los indios durante una década o más. En su opinión, los indios podían ser extremadamente peligrosos. Matadlos si no cooperan, matadlos.
A los pocos días de partir, Vázquez de Coronado lee las instrucciones del virrey y el rey. No profanity, blasphemy, gambling, no sleeping with native women or stealing from the natives we might encounter will be tolerated. This mission is Christian and apostolic and not a butchery. And all Indians must be treated as if they are Spaniards. El rey dictaba una directiva tras otra, ordenando que tratase con justicia y magnanimidad a los habitantes del Nuevo Mundo. Es fácil hacer leyes desde Madrid o Toledo, pero es muy diferente cuando estás en medio de un montón de indios hostiles y resistentes. A las pocas semanas de la partida comienzan a escasear los víveres en la expedición. Some 10 or 12 of our horses died from exhaustion because they had been carrying heavy loads and eating little. They could not endure the labor. Coronado no ha llevado comida suficiente. Espera que los indios que vaya encontrando ayuden a alimentar a su ejército. Después de recorrer 150 kilómetros, los españoles buscan comida en un poblado de indios ópata. Pero encuentran resistencia. El primer enfrentamiento armado del viaje. Tres semanas después de haber partido en busca de las 7 ciudades de oro, los soldados de la expedición de Vázquez de Coronado roban comida a los indios de la zona. ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor, ayúdenme! El segundo de Coronado, Lope de Samaniego, se apresura para ayudar al ballestero en apuros. Los ópata le han tendido una trampa. La flecha le atraviesa el cerebro. Los demás escapan y dan la mala noticia. Vázquez de Coronado no piensa permitir que la muerte de su segundo quede sin vengar. Francisco de Coronado and his captains in the province of Chiametla, without justification or cause in the least legitimate, seized 8 men and women more or less and had some of them hung and the rest quartered. Dos capitanes que se habían adelantado al grueso de la expedición para explorar regresan. Han pasado más de 5 meses recorriendo más de 800 kilómetros hasta la zona en la que Fray Marcos había avistado las 7 ciudades de oro. Tuvieron que regresar, obligados por lo escarpado del terreno y el mal tiempo, sin haber encontrado nada. No pudieron corroborar la historia de Fray Marcos. Fue una noticia malísima para Vázquez de Coronado. Además, se filtró entre los miembros de la expedición y cundió el malestar. Pensaron que estaban perdiendo el tiempo sin sentido. Don't worry. What you will see to the north will be good. I saw it with my own eyes. Vázquez de Coronado sigue adelante con unos cuantos soldados. Durante 14 semanas, la avanzadilla se dirige al norte hasta el actual estado de Nuevo México, una distancia de más de 1.100 kilómetros. Vázquez de Coronado ha nombrado a un nuevo segundo, García López de Cárdenas. Juntos dirigen la expedición hasta un lugar que los españoles llaman Cíbola, supuestamente una de las 7 ciudades de la leyenda. En cuanto avistamos el pueblo, envié a mi maestre de campo, don García López de Cárdenas, a un fraile y a nuestro escribiente Fernando Bermejo, a que se adelantaran un poco para que los indios los viesen.
Algunos guerreros zuñí salen del pueblo para advertir al enemigo que no se acerquen más. El requerimiento fue traducido a los nativos de esas tierras mediante un intérprete. If you acknowledge the Church as Lord and Superior of the universe and world, and the sovereign pontiff called the Pope in its name, and if you allow these religious fathers to preach and make known to you what was stated above, His Majesty and I, in His name, will receive you with complete affection and charity. Tenían órdenes de leerlo 3 veces en presencia de un sacerdote y un escriba, y básicamente decía: hemos venido aquí por voluntad de Dios y del Papa para conquistaros y para convertiros en cristianos. Tenéis que elegir. If, however, you do not do what I ask, or you maliciously delay doing it, I will make war against you everywhere and in any way I can. I will take your wives and children and I will make them as slaves. A veces se lo leían en lenguas que no comprendían, y esto hizo que el padre de las casas, uno de los grandes críticos de la conquista española, dijera que no sabía si reír y llorar ante ese requerimiento. Un jefe zuñí traza una raya con harina sagrada de maíz y advierte a los españoles que no deben cruzarla. I declare that the deaths and injuries that occur as a result of this would be your fault and not His Majesty. The natives replied that they were not familiar with His Majesty, nor that they want to be a subject or serve him or any other Christian. 80 españoles con sus aliados nativos mexicanos atacan a 300 guerreros del pueblo. Los caballos españoles son armas de guerra, entrenados para arrollar a los enemigos. He intentado imaginar muchas veces lo que sería ver algo así por primera vez. Para alguien que nunca había visto un caballo, debía parecer un monstruo dispuesto a devorarte. Los indios retroceden para resistir dentro del pueblo. Ordené a los mosqueteros y los ballesteros que hicieran retroceder al enemigo. Ataqué los muros en un punto donde me habían dicho que había una escala. Al ser mi armadura brillante, todos los indios me atacaron. Vázquez de Coronado resulta herido, y su maestre de campo y el capitán de artillería hacen de escudos humanos. Están a la merced de sus enemigos. El general Vázquez de Coronado ha llegado a Cíbola, supuestamente una de las 7 ciudades de oro. Ha sido herido por los zuñís en su intento de hacerse con el pueblo. Creo que si don García López de Cárdenas no hubiera venido en mi ayuda, poniendo su propio cuerpo sobre el mío, mi situación habría sido todavía peor. Pronto los indios se quedan sin piedras ni flechas. Por la gracia de Dios, estos indios se rindieron y la ciudad fue tomada. Se encontraron suficientes provisiones de maíz para abastecernos. Los españoles tomaron el pueblo, se hicieron con todas las provisiones, y ese fue el único tesoro que encontraron en las 7 ciudades de oro. En aquella ciudad no había metales preciosos, ni ninguna mercancía con la que los españoles pudieran comerciar, a pesar de que Fray Marcos había asegurado que era más grande que Ciudad de México. Marcos de Niza informó de lo que había oído decir durante sus viajes,
Pero, además, lo adornó con una mentirijilla. Dijo que lo había visto él mismo. Friar, everything is the reverse of what you have said. Estaban todos enfadados con Marcos. De hecho, su vida corría grave peligro. A ti te habrá parecido divertido, pero hemos gastado nuestro dinero en esto, y tú nos has traído hasta un pueblucho de piedra. Dio media vuelta y volvió a Ciudad de México sin ni siquiera defenderse. Creo que su única motivación era convertir a los indios para que pudiera producirse el segundo advenimiento de Cristo. Y sabía que iba a necesitar fuerzas militares para poder acceder a las personas que quería convertir. Durante las 2 semanas siguientes, Francisco Vázquez de Coronado se recupera en Cíbola y planea su siguiente movimiento. Durante ese tiempo, los habitantes de un pueblo cercano llamado Ziquique, a unos 250 kilómetros al este de allí, lo visitan para firmar la paz. Uno de ellos tenía un extraño mostacho. Los españoles lo llaman Bigotes. Coronado escribe una carta que un mensajero ha de llevar al virrey Mendoza en Ciudad de México. He decidido enviar partidas por toda la zona para informarnos sobre todo. Y prefiero sufrir cualquier desastre antes que abandonar esta empresa. Vázquez de Coronado envía grupos de reconocimiento. Su segundo, López de Cárdenas, explora junto a otros hombres la zona occidental de los pueblos Hopi, en busca de alguna manera de resarcirse de los costes de la expedición. El capitán Hernando de Alvarado va hacia el este con Bigotes, que presenta a los españoles a distintas tribus a lo largo del Río Grande, al norte de Nuevo México. En su grupo va un soldado profesional, Juan Troyano. Más tarde sería llamado a testificar sobre la crueldad de los españoles. Hernando de Alvarado said that he wanted to explore on, beyond. And he asked Whiskers to go with him to show him the land. Whiskers said he was tired, but that he would provide another guide. El nuevo guía era un indio de las llanuras al que Bigotes tenía como esclavo. Los españoles apodan a este hombre el Turco. Al parecer el turco era de la tribu Pawnee, unos hombres que llevan un tocado que a los españoles les recordó a un turbante turco, y por eso lo apodaron el Turco. El Turco lleva a los españoles hacia el este, hacia Kansas, su tierra natal. Los españoles han oído hablar de unas vacas enormes de pelo largo que viven en las praderas del este, búfalos. Quizá puedan venderse y resultar rentables, pero siempre mantienen la esperanza de encontrar algo más fácil y más valioso. En la expedición, Coronado llevaba oro consigo, y en todas partes se lo enseñaban a los nativos y les preguntaban, ¿has visto esto? Y este hombre al que llamaban el Turco les dijo, sí, yo lo he visto, yo tenía un brazalete, pero ese Bigotes me lo robó. Bigotes y el cacique han actuado como pacificadores, pero ahora parece que ocultan algo. The Turk said that Whiskers and the cacique had a gold bracelet and other things. Whiskers and the cacique denied it. Cuando Vázquez de Coronado se reúne con sus exploradores en el Río Grande, le hablan de esta nueva esperanza de encontrar oro. Friar Juan de Padilla told me that it was very important for His Majesty's service that the wealthy land that the Turk told of be learned about with certainty. That this could be learned from Whiskers. Le preguntaron, ¿dónde está ese brazalete de oro? Y contestó, no sé nada de eso. No lo tengo. Yo no lo robé. Since Francisco Vázquez saw that one Indian said one thing and the other said another, he ordered them to set the dogs on Whiskers.
El asistente personal de Vázquez de Coronado, Juan de Contreras, también testificó en su contra. I was always personally with Francisco Vázquez because I was his head groom. I always lived and ate in his house and slept at the entrance of his tent. I saw Hernando Alvarado sit dogs and whiskers 3 times. I saw he was bitten severely and I was present when this occurred. This was done by order of Francisco Vázquez de Coronado and in his presence. Algunos colonos, como Francisca de Oces, dirían después que Coronado había ido demasiado lejos. I was in the camp where all this occurred. I did not see Francisco Vázquez give the order, but I believe it's certain that he did so. There were things. La expedición de Coronado hizo cosas que superaban todos los límites. Y eso fue lo que provocó a la investigación sobre la expedición. La defensa habitual de Vázquez de Coronado fue: yo no lo autoricé. Nunca habría autorizado tal cosa. Decía que no era responsable de las atrocidades cometidas bajo su mando. A number of soldiers and Indian allies complained that they did not have clothing and were dying of cold. So, I ordered García López de Cárdenas to take trade goods and purchase from the pueblos robes and hides with which to clothe and save our people. Dijo que había pagado por todo, pero por desgracia, quizá los indios no querían vender a ningún precio. Quizá en ese momento no querían vender. It is widely known that soldiers from Don García López de Cárdenas took clothing and blankets without the natives' permission. One also seized an Indian woman with whom it was said had sexual relations. A few days later, the Indians rose up in arms. The Indians killed 50 or 60 horses and pack animals. Los españoles pasaron el invierno de 1540 intentando sofocar la rebelión y expulsando a los indios de sus pueblos a lo largo del Río Grande. Algunos indios se parapetaron dentro de sus casas. Los asedios duraron meses. Los españoles quemaron aldeas. Los atrapaban dentro y trataban de matarlos de hambre. Cientos de indios y docenas de españoles murieron en un pueblo llamado El Arenal. Finalmente, los indios se rinden, pensando que los españoles respetarán su rendición. Al principio parece que sí. Pero entonces, don García López de Cárdenas toma prisioneros a los que se habían rendido. Francisco Vázquez de Coronado told me to hurry with a message to Don García López de Cárdenas. I was to tell Don García to wait before executing some Indians who would come to offer peace. Wait until the Indian called the Turk could be brought there so he could witness the execution that was to be carried out. Los españoles querían asustar al turco para que los ayudara a encontrar oro. Setting posts in the ground, we began to tie some of the Indians in order to burn them. The Turk was brought so that he might witness the burnings. When the Indians who remained in the tent saw this, they began to defend themselves with poles that were there and stakes that they pulled up, because they expected us to do to them as we were doing to their companions. The Christians killed some of them by lancing them and stabbing them. The rest they burned alive. Pienso que querían que los indios los temieran, al menos eso se lee en los documentos, que querían que se corriera la voz de que así se portaban los españoles cuando se enfadaban. Así tratamos a los que nos mienten.
En la primavera de 1541, tras meses de guerras, la rebelión ha quedado sofocada. Los españoles tienen esperanzas renovadas. The Indian called Turk said, by means of signs, that he would lead us to large settlements, and also to gold and silver. This place was called Quivira. El turco dijo, hay 7 ciudades hacia el este, muy ricas. Comen en platos de oro. El oro cuelga de los árboles. De nuevo la misma mitología. Tras 14 meses y miles de kilómetros recorridos, Vázquez de Coronado tenía una última esperanza de encontrar oro, adentrándose todavía más en tierra de nadie, hacia un punto sin retorno. Vázquez de Coronado lleva casi 1 año y medio en busca de las 7 ciudades de oro. Durante los últimos 3 meses ha estado siguiendo al guía indio al que llaman el Turco, hacia un lugar llamado Quivira. La cuestión es que atravesaron las grandes llanuras durante semanas y lo único que vieron fue algunos poblados indios y mucha hierba. El lugar era temible porque era completamente llano. No se veía nada. Si el día estaba nublado, era imposible orientarse. Estaban nerviosos. A unos 2000 kilómetros de su hogar, el general Vázquez de Coronado llega por fin a la zona donde viven los indios Quivira. El único metal que encuentra es un trozo de cobre, sin valor alguno para los españoles. Vázquez de Coronado solo sabe una cosa. Su guía, el turco, lo ha engañado. Did you order the Indian called the Turk to be killed? Who ordered the killing and for what reason was it done? And were you present in the camp when the Turk was garroted? Descubren al turco haciendo el gesto que significa matar, y ahí se firma su sentencia. Entonces cogen al turco, lo torturan y confiesa que ha mentido. Confiesa que los indios pueblo lo han convencido para que se lleve a los españoles y los deje morir en las llanuras. Y que el plan era que los españoles se adentrasen en las llanuras y que al morir sus caballos quedaran allí perdidos. I ordered Diego López and Juan de Zaldívar to administer justice. Vázquez de Coronado y sus hombres regresan a Nuevo México donde pasan el invierno. La mala fortuna persigue a Coronado. Se cayó del caballo y se volvió a lesionar. Se hizo otra herida en la cabeza y pensaron que iba a morir. Celebró un consejo y sus capitanes estuvieron de acuerdo. Sí, volvamos a casa. Y es mejor no dejar a nadie atrás. Lo matarían. Los únicos que pudieron quedarse fueron los frailes, porque tenían su propia jurisdicción. 2 se quedaron, uno en Pecos y el otro en Kansas, y los 2 murieron. Those who wanted to remain behind amounted to more than 60 persons, including myself and my husband. But Francisco Vázquez restrained us and threatened that he would hang us if we stayed behind, or even talked any more about staying. Francisca y Alonso quedaron sumidos en la pobreza cuando regresaron a Ciudad de México.
Solo unos meses después de que la expedición de Vázquez emprendiese el camino de vuelta hacia México, otra expedición zarpa rumbo norte por el Pacífico. Juan Rodríguez Cabrillo. Había luchado con Cortés contra los aztecas. Se convertiría en la última víctima de la expedición de Coronado mientras iba en busca de una isla llamada California. Los nativos contaban historias que decían que había allí un rey muy rico y que en esa isla de California había muchas perlas. Por eso Cabrillo emprendió la expedición de 1542 para ver si eso era verdad. Cabrillo y sus hombres fueron los primeros europeos en ver las costas del actual estado de California. La región estaba muy poblada por los chumás y otras tribus indígenas. Ya sabían que no debían confiar en los españoles. Habían oído hablar de personas como Cabrillo, personas con barba y piel clara, que habían estado en Cíbola y habían luchado contra los nativos. Probablemente había muy pocos nativos en Norteamérica que no hubieran oído hablar de los indios pueblo y la expedición de Coronado. No eran precisamente caballeros y sacaron de quicio hasta tal punto a los indios de la isla de San Miguel que al final los mataron. Dos años después, Vázquez de Coronado fue juzgado por su crueldad con los indios pueblo. Los españoles tuvieron que enfrentarse al problema de decidir si era legítimo obligar a la gente a adoptar la fe verdadera o si debía hacerse por medios pacíficos. Ninguna otra nación europea tuvo ese problema, quizá porque los españoles lo habían tratado antes. Vázquez de Coronado y otros 17 testigos prestaron declaración. Después de 3 años y medio de deliberaciones, quedó absuelto de todos los cargos. Coronado nunca fue castigado ni nadie negó que todo eso hubiera ocurrido, sino que simplemente dijeron que había sido justificado. Solo un miembro de la expedición es considerado responsable, el segundo de Coronado, García López de Cárdenas. Pasó un tiempo en la cárcel en España y pagó una multa, pero no gran cosa, no para lo que habían hecho. Probablemente la consecuencia más importante de la expedición de Coronado fue que se dieron cuenta de que no había riquezas explotables ni intereses para la colonización. Y las exploraciones se detuvieron ahí hasta principios del siglo XVII. ¿Y dónde tardó más la conquista? Pues en lugares como el sudoeste de los Estados Unidos. ¿Qué había allí que les interesara? Nada. Había otros muchos lugares mucho más atractivos que el sudoeste de los Estados Unidos, donde no había minerales y el terreno era duro. Pasaron 57 años hasta que en Nuevo México se creó un pequeño asentamiento español. Y pasarían 240 años desde la visita de Cabrillo hasta que otros españoles se asentaron en California. Así, una de las primeras zonas exploradas de Norteamérica fue una de las últimas en ser conquistada, el suroeste de los Estados Unidos. Injuries and outrages against the persons and property of the Indians of the towns through which your party passed.
I do not know that any individual in my army perpetrated any brutality against the natives or their property. Did you order the Indian called the Turk to be killed? No. Who ordered the killing and for what reason was it done? And were you present in the camp when the Turk was garroted? Francisco Vázquez de Coronado, 34 años. Comandante de la primera expedición europea al sureste de Norteamérica. Está siendo juzgado acusado de crueldad innecesaria con los nativos. Vázquez de Coronado llegó a México desde España a los 25 años para probar suerte en el Nuevo Mundo. Se dice a menudo que durante la era de las exploraciones, lo que motivaba a los exploradores era Dios, el oro y la gloria. Llegaron a tierra en la costa oeste del actual estado de Florida, sin tener ni idea de a dónde habían ido a parar. Los hombres de Narváez fueron atacados por los nativos una y otra vez. Los acosaban. Muertos, enfermos, casi sin alimentos. Los españoles tuvieron que matar a sus propios caballos para comer y utilizaron las pieles y los tendones para fabricar 5 botes. En ese momento lo único que querían era sobrevivir. Bajaron a tierra y muy pronto de ese grupo de 250 hombres quedaron menos de 50. Los supervivientes fueron capturados por los indios mariames e iguaces cerca del actual Galveston, Texas. Todos acabaron muriendo excepto Cabeza de Vaca y 3 de sus compañeros. Con él estaban otros 2 caballeros españoles y el esclavo de uno de ellos, Esteban. Finalmente convencen a los indios de que son hombres sagrados con poderes curativos y mejora su suerte. 7 años después consiguen escapar. Este programa incluye dramatizaciones históricas. Dichas escenas se basan en documentos originales españoles y en narraciones orales de los nativos americanos. ...1540... Francisco Vázquez de Coronado está buscando oro. Your hands will get filled with riches. 7 ciudades de oro al alcance de sus manos. This mission is Christian and apostolic and not a butchery. Sus sueños se convierten en polvo. Se preguntan si volverán con vida. Se están quedando sin víveres. Así se portaban los españoles cuando se enfadaban. Unas gentes rebeldes. Indians killed 50 or 60 horses and pack animals. I have determined to suffer every disaster before abandoning this enterprise. Soplaba mucho viento en la zona de los indios Pueblo. La conquista del suroeste. La conquista de América. El suroeste. Is it true that you committed brutality, Coronado era el arquetipo de los ambiciosos jóvenes españoles de su época, los llamados conquistadores. Lo que esperaban era obtener, mediante el uso de las armas, que en España estaban tradicionalmente asociadas con la nobleza, conseguir los privilegios asociados con la nobleza, como el de tener sirvientes. Colón llegó al Nuevo Mundo en 1492, pero fue Hernán Cortés en 1521 quien demostró que la conquista podía resultar tremendamente lucrativa. Cortés comenzó siendo un soldado español relativamente pobre. Llegó allí, conquistó el imperio azteca y se hizo muy rico. Incluso recibió un título nobiliario. ¿Y quién lo iba a decir? Unos años después, Francisco Pizarro siguió las leyendas que hablaban de Perú.
Descubrió el imperio de los incas, que era incluso más rico que el azteca, y lo conquistó. Por supuesto, estos dos hombres crearon una especie de fiebre del oro entre los conquistadores. Vázquez de Coronado fue a México en medio de esa fiebre, con la esperanza de hacerse rico consiguiendo nuevos territorios para España. Era un hombre de confianza del virrey de México y pronto asciende en la colonia. Se casa con Beatriz de Estrada. Como parte de la dote, esta otorga a Francisco los derechos sobre una de las zonas más ricas del continente. Se ha casado muy bien, pero esta no es la clase de conquista que más le interesa. Los nuevos territorios, más prometedores para la conquista, están al norte de México. Mientras Coronado se casa, a los españoles les llegan los primeros indicios de lo que hay allí. De conquistadores que van en busca de indios a los que esclavizar por el norte de México se quedan atónitos cuando encuentran a un español y un africano que viajan a pie por esas tierras recónditas del norte. Se trata de 2 de los 4 supervivientes de la expedición perdida de Pánfilo de Narváez, que se había puesto en marcha 8 años antes con más de 600 hombres. La expedición de Pánfilo de Narváez fue un fracaso estrepitoso.